Empecemos por casa. Siempre las personas anhelamos muchas cosas. Siempre todos los seres humanos anhelamos tener una buena familia, un buen hogar, un buen hijo, una buena relación. Siempre los seres humanos anhelamos todo, que nos vaya bien. Anhelamos tener un buen trabajo, anhelamos tener un buen estudio, una buena profesión, un buen amigo. O sea, siempre el ser humano anhela tener muchas cosas buenas. Tiene muchos objetivos, muchas metas el ser humano. Pero siempre en el camino se han encontrado adversidades y obstáculos. Siempre. Y ahí nacen preguntas, ¿no? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué me salió esto mal? ¿O por qué yo que tanto anhelaba tener un hogar, se rompió el hogar? ¿O por qué mi hogar era lo más maravilloso y tuvo que suceder una desgracia? Siempre el ser humano anhela muchas cosas, pero siempre en el camino se destruye cosas, se transforma cosas. Algunos lo ven como que tenía que suceder para nosotros aprender. Siempre el ser humano anhela muchas cosas y en el camino va aprendiendo muchas cosas y se va habituando a ser más duro, a ser más rígido, a ser más intolerante, a tener menos controles de sus emociones. El ser humano, de acuerdo a cómo va adquiriendo esas experiencias, se va transformando en su vida y va creando inconscientemente una carencia que esa es transmitida para sus sucesores, que son sus hijos. Entonces, pero sus hijos también van a seguir anhelando y van a seguir teniendo objetivos, retos, obstáculos. Entonces esto ya se hizo una costumbre en el mundo. Se hizo una costumbre en el mundo en las cuales todos los resultados lo vemos. Vemos todos los defectos, nos quejamos de todo. Tal cual programa de televisión, por qué los bancos se aprovechan de nuestros ahorros, por qué las entidades no son empáticas con nosotros, o sea, siempre hay todo eso en el camino. Es un paquete completo que viene distorsionándose inconscientemente, pero nosotros siempre estamos encerrados en esa inconsciencia y siempre vamos a seguir anhelando cosas y no hay otro camino que la viveza. Entonces, o eres vivo y continúas haciendo tu labor para conseguir tus objetivos, porque no puedes ser tranquilo y esperar las cosas humildemente, sino que tienes que pasarte la línea para conseguir las cosas. ¿Pero por qué? Por eso hay fallas en disfunciones familiares, por eso hay traiciones de los verdaderos amigos, por eso es que entre familia misma, cuando se trata de diferencias, no parecen familia. ¿Por qué? Entonces, el tema del día de hoy es el siguiente. Empieza por casa. Pero antes de empezar por casa, ¿por qué hago este paréntesis? Porque siempre el ser humano, a raíz de todas estas inexplicaciones de objetivos y de anhelaciones que nosotros tenemos y no se cumplen, se trunca en el camino, siempre buscamos culpables. ¿Y quién es, en este caso, el culpable, el más directo? Es el gobierno. Nosotros esperamos del gobierno muchas cosas. No que el gobierno tiene que dar buena educación, no que el gobierno está fallando en muchas cosas. Esperamos que cambien políticas de gobierno, pero el gobierno no es un gobierno material. El gobierno también está dirigido por personas que también han seguido anhelos y que también han tenido objetivos, retos y también se han inclinado por caminos que no le quedó otra que ser lo más vivo para su mejora de él y su cadena de generación. Entonces, empezar por casa quiere decir que no esperemos de otras instituciones para que nosotros empecemos el trabajo del cambio. No esperemos de entidades superiores o del profesor que me diga o de otras personas que me digan o el consejo o ver otro ejemplo. No, empecemos por casa.
Porque nosotros podemos cambiar nuestro estatus dentro del hogar. Pero antes de eso, uno tiene que empezar por uno mismo, analizarse como ser humano, buscar explicaciones, el por qué y el para qué. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cómo yo puedo cambiar la dirección de mi familia? Viendo tantas irrealidades, inconsciencias en el mundo, tantas cosas que vemos que inexplicables, que por qué suceden, por qué tantos hijos de hogares separados, por qué tantas familias disfuncionales, por qué tantos feminicidios, etcétera. Cuántas cosas sin control de sus emociones ocurren afuera. Ya basta de esas quejas. Ahora nosotros tenemos que trabajar dentro de nuestra familia. Pero primero tenemos que trabajar primero como jefe de familia, como líder de familia, no en el sentido autoritario, humildemente, como líder de familia para manejar las cosas empáticamente, como líder empático. Miren, cuando uno empieza por uno mismo, se hace muchas preguntas. Las preguntas del por qué estoy aquí. ¿Para qué estoy aquí? El ser humano empieza a analizarse. ¿Mi conducta está bien? ¿Qué es lo que yo persigo en mi vida? Porque no nos dejemos empañar por lo material, por las emociones que son pasajeras, sino cuando hay un objetivo como persona. El ser humano tiene que cumplir muchos objetivos, pero hay principales. Primero es ser humano. Primero, la persona, el hombre, la mujer, el niño tiene que pensar primero en ser un buen ser humano, con principios y valores. Eso es lo primero que debe pensar el ser humano, el hombre, la persona. Luego de eso es realización. Yo estoy aquí, soy un buen ser humano, pero quiero realizarme en algo. Ser un profesional, ser medianamente un profesional, sé en el corto plazo hacerme un profesional, porque quiero servir y quiero educarme y cultivarme para poder yo ser la trascendencia a mis sucesores. Entonces, ser un buen ser humano. Mi realización como profesional en cualquiera de los campos, mi realización como profesional. El tercero es, tengo que tener una familia, un hogar, quiero trascender. Porque ¿de qué sirve que vino acá un ser humano y al final nació, vivió y murió? ¿Para qué sirvió su estadía en esta vida? ¿Qué aportó en este mundo? ¿Qué ideas dejó? ¿A quién hizo trascender? Es como tú fabricaras un jardín y tú vas sembrando plantitas y vas poniendo una rosita y por ahí le pones de adorno una piedrita y ese jardín se va formando. O siembras un árbol pequeño y vas regándole y va creciendo. Eso hicieron nuestros padres con nosotros. Entonces, seríamos egoístas en no pensar en trascender. Siempre a veces las personas dicen, no, yo estoy así mejor solo o sola. ¿No? Es que uno piensa egoístamente. Uno tiene que pensar que por qué estás en esta vida. ¿A qué has venido tú aquí? ¿Qué dejas de tu trascendencia? ¿Cómo llegas tú a la plenitud? ¿Cómo logras tener? Entonces, cuando uno cumple todos esos conceptos, dices, tengo que realizarme en un hogar. Pero ¿cómo yo elijo a una persona? Busco ayuda, busco lecturas, informaciones. Hoy en día estamos inundados de informaciones. Entonces, formarse primero y decir, ¿cómo hago mi primera elección? O si ya elegí y tengo una familia, quiero formar bien a mi familia. Entonces, ¿para qué? ¿Ve? Mira, la primera pregunta es, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, cuando uno se hace todas esas preguntas, dice, pero todo esto es ¿para qué? Porque nada es eterno. Porque cuando todo concluya, lleguemos a una edad, nos vamos a morir. Y hay que morirnos felices.
y llegar a la plenitud, decir, ¿sabes qué? Yo fui un buen ser humano. Me hice una gran persona estudiando algo para trascender profesionalmente, por más mínimo que sea. Logré realizarme como una familia, logré dar educación, trascendí en dar mi mensaje a otro ser humano para que ese ser humano mantenga ese mensaje inconscientemente de lo que yo pude entender de la vida, para que él pueda evolucionar y así él hacer evolucionar a sus hijos, a sus sucesores. O sea, ahora sí me puedo morir feliz y puedo decir, valió la pena vivir, mi vida valió la pena vivir. Entonces todas esas preguntas uno empieza a sentarse, a preguntarte, es un proceso de maduración, en las cuales cuando uno se realiza primero y empieza por eso, a ser consciente de por qué estás aquí, para qué estás aquí y a dónde quieres llegar. Y cómo vas a llegar. Entonces cuando todos esos conceptos se van desarrollando, es un proceso en el cual posiblemente solo no lo puedas lograr o sola no la puedas lograr, buscando ayuda, buscando conocimientos, buscando personas, lecturas, información, todo para poder entenderte como ser humano, como persona. Entonces cuando ya uno empieza a encontrar la razón frente a muchas circunstancias de afuera que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que está dentro. Conociéndonos a nosotros mismos, empezamos a cambiar lo que está dentro. Empecemos a cambiar todos los que ven estas charlas, estos videos, empecemos a cambiar adentro de casa, dentro del hogar, hacer empatía, discernimiento, asertividad, ejercicios inconscientes con los hijos, ser empático, tratar de educar como no nos han educado. Si en el colegio, afuera, hay muchas irrealidades subconscientes, nosotros tenemos que ser los mejores maestros para nuestros sucesores, para nuestro hogar, nuestra familia, crear nuevas costumbres en hábito inconsciente, crear ejercicios mentales inconscientes de hábitos, crear rutinas diferentes, crear un mundo diferente al que está afuera, para que ese sucesor o esa familia o ese hogar tenga un poco de análisis crítico para decir, yo no puedo estar viendo algo que me hace daño, yo quiero cultivarme como mi padre me dice. Porque en medio de toda esta mediocridad, ignorancia que existe por personas muy bien estudiadas y que buscan mucho conocimiento, existen muchas ignorancias y mediocridades. ¿Cómo nosotros podemos clasificar? ¿Cómo podemos nosotros preguntarnos si esto, lo que ven mis ojos, que no me ayuda, voy a seguir viéndolo? ¿Cómo puedo yo decir, este alimento me va a hacer daño, este alimento me va a hacer bien y este no? ¿Cómo puedo yo? Si no analizo primero a mí. Y si después de analizarme empiezo yo a educar a mi tribu, a mi familia, para que mi familia esté lista a enfrentar las inconsciencias de afuera. ¿Qué cosa está mal? Hay muchas cosas que están marchando mal. Las familias se están yendo a las disfunciones, a las separaciones. Los hijos están creciendo con criterio propio a la deriva. Hoy la tecnología nos ha invadido tanto que veo en comentarios cosas de personas inteligentes opinando cosas inusuales, porque no tienen un análisis crítico. No necesitamos nosotros sentarnos 1, 2 o 3 días para educar a esas personas. Eso nace dentro de casa para tener el propio análisis crítico, para ponernos en el lugar de las otras personas y ser empáticos y sacar nuestras propias conclusiones. Para que cuando algo hagamos, antes de hacer algo, midamos las consecuencias. Eso es ser empático.
Muchos profesionales que han estudiado tanto y que han llegado a tener cargos muy altos, ¿cómo terminan estando dentro de los reclusorios sin pensar en las consecuencias que traerían sus hijos, sus sucesores? ¿De qué les sirvió ese estudio, ese cargo tan alto que no pudieron controlar las consecuencias que le puede traer en el futuro? Por eso es que es bueno que a nosotros, a nuestros sucesores, a nuestro hogar, a nuestro entorno, le enseñemos ejercicios de medir consecuencias. Cuando uno empieza a medir consecuencias, trae mucho trabajo y ejercicio a nuestra mente, a que el primer paso que demos afuera, ya empezamos a medir consecuencias. ¿Qué pasaría si tú cruzas el semáforo en rojo, así no pase ningún carro? Estás siendo inteligente, educado, eso mismo hace cambiar las consecuencias. El ser humano es diferente a todos los seres vivientes en el planeta porque tiene una razón de pensar, una razón de agarrar y discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si eso le haces ejercicio inconsciente a tu familia, a tus hijos, inconscientemente poco a poco eso va a ser heredado. De esa forma se puede cambiar al mundo. Cuando tú enseñas a tus hijos la empatía. Empatía no solo poniéndose en el lugar de la otra persona, sino que empatía poniéndose en el lugar del agua, en el lugar de la piedra, en el lugar de cualquier objeto material. Hay una filosofía oriental que yo rescato y nunca voy a olvidar y que está bien plantado en mi mente. Es que allá en las filosofías orientales hay un libro el Tao Te Ching de Lao Tse, donde dice bien claramente, ¿no? Si un ser humano tira la puerta por su ira, por su rabia, por su enojo, por su no control de sus emociones, en su ira tira la puerta, y la puerta da un sonido muy fuerte, ¿qué está haciendo ese ser humano? ¿Qué dice la filosofía oriental frente a eso? Es que él no respeta, porque no te pones en el lugar de la puerta. No porque la puerta es un objeto y bueno, estoy molesto y tiro la puerta. No. ¿Saben por qué? Porque detrás de esa puerta, antes de ser una puerta, existía un árbol. Ese árbol fue una semilla en las cuales creció durante muchos años para ser árbol. Y ese árbol fue regado, fue abonado, fue formado durante muchos años de sacrificio por la naturaleza. Ese árbol fue agarrado por otro ser humano para construirlo en madera. Ese ser humano construyó esa puerta con sacrificio, con esfuerzo, con energía. No porque quería maltratar al árbol, porque el ciclo de vida nos hace darle uso a cosas en el planeta para el beneficio de las personas. Pero ese ejercicio, esa energía, de ese ser humano que fabrica la madera en puerta, era también para conseguir un plato de comida, para darle comer a sus hijos. O sea, hay una trascendencia detrás de esa puerta. Hay una trascendencia de esfuerzo, de sacrificio, de energía. Y uno no tiene la autoridad moral suficiente para que con tu ira puedas tirar todo ese esfuerzo de trascendencia. Uno merece respeto. Yo no puedo tener la autoridad moral o autoridad suficiente de faltarle respeto a un objeto material. Eso es sabidurías del libro de Tao Te Ching de Lao Tse, uno de los libros tan maravillosos que se puede regir como reglas para el ser humano, en donde uno como persona, ¿cómo te sentirías tú si alguien viene a faltarte respeto? Nadie puede vulnerarte, nadie puede alterar tu energía, nadie puede alterar el funcionamiento de tus células, de tu forma, de tu conducta. Tú puedes estar tranquilo
como ser humano, sin que nadie te perjudique. Pero es que nadie puede venir a perjudicarte. Así como tú dices, nadie me puede perjudicar, tampoco nosotros podemos perjudicar a cada objeto material. Las cosas que nos ayudan a vivir, a sobrevivir en el planeta, todas esas cosas tienen trascendencia de energía, trascendencia de esfuerzo, de sacrificio, y no tenemos esa autoridad suficiente de perjudicar. Entonces, cuando uno se pone empáticamente en el espacio de otra persona o cosa, esa sabiduría se le enseña a los hijos, se le enseña a la pareja, al amigo, al vecino, en cualquier mensaje que encuentre, en cualquier oportunidad que encuentres en el momento. Cuando uno empieza a educar dentro de casa, ya empiezas a pensar y a hacer un ejercicio de la mente de decir, es cierto, nadie puede vulnerar. Yo tengo que cuidar lo que escuchan mis oídos. Yo no puedo creer en las cosas que escuchan mis oídos. Yo tengo que analizar, observar, ver que es tangible, que es creíble. Y no puedo meterme al círculo vicioso de la ignorancia y la mediocridad. Entonces, ¿qué puede ser como persona, como ser humano? Nosotros trabajemos en casa, trabajemos en uno mismo para evaluarnos, para buscar un porqué, un para qué, hasta dónde quiero llegar y cómo quiero llegar. Luego, trabajar dentro del hogar. Agarremos filosofías con sabiduría, esa sabiduría que le pedimos a Dios en cada instante para poder enfrentar nuestros problemas, para poder hacer nuestras inversiones, para poder educar a nuestros hijos. Esa sabiduría lo tenemos en las manos. Solamente busquemos información, busquemos personas que nos pueden ayudar para poder nosotros cambiar el mundo, cambiar el sistema. El sistema educativo no nos ayuda, nos está perjudicando día tras día, siglo tras siglo. Está saliendo personas, no quiero hablar de negativismo, pero lo único que yo me gustaría y le pediría a cada persona, como sea un reto en el mundo, es trabajar en uno y trabajar en su hogar para cambiar historias, para que puedan trascender. Eso es estar cerca a Dios. Eso es estar cerca al hogar, a la familia, porque todos nos vamos a morir en un momento, pero hay que morirnos luchando, sabiendo que estamos haciendo bien a nuestra generación. Y si no podemos hacer nada por afuera, tenemos que hacer algo por dentro, ayudando a nuestra familia. Y bueno, y hay otros temas que se puede tocar en unos posteriores videos, como la empatía, la asertividad, el discernimiento. 3 cosas muy importantes que deben meterse en la educación dentro de cada hogar. Y donde que posiblemente en un futuro cada educación de cada país, del mundo, esté regida por la empatía, el discernimiento y la asertividad. Eso cambiaría el ritmo de cuidar a la naturaleza, de no hacerle daño a este mundo. ¿Pero dónde? Empezando por nosotros. Empecemos por nosotros, empecemos por nuestros hijos, por nuestras familias. Evitemos más hogares destruidos, más familias disfuncionales, más hijos abandonados, más abortos. Ya pronto contaré en otro video la experiencia que tuve yo al encontrar un aborto, que para mí fue difícil superarlo durante mucho tiempo porque fue la energía que absorbí. Pero ¿quién tiene la autoridad de destruir una vida? ¿Por qué alguien destruye una vida? ¿Qué tiene en la cabeza al pensar eso? ¿Hay cierto grado de psicopatía? ¿Por qué? ¿Porque ha tenido un conflicto emocional muy fuerte cuando era pequeño?
Cuando hubo una familia disfuncional y no lo supieron comprender a pesar de las terapias profesionales, no supieron cuál era el objetivo, el final o la trascendencia de ese niño que fue abandonado por su padre o por su madre, por su ego separándose de un hogar, y al final no pensando en la trascendencia de ese niño que no tiene la culpa, al final se transforma en un círculo que nunca va a acabar y cada vez es peor. Entonces nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que trabajar dentro de nuestras casas. Tenemos que buscar esa pasión, ese talento que está dentro de nosotros, el cambio. Todos tenemos energía adentro. Esa energía que nos da ese poder, ese optimismo, esa voluntad. Que cada vez que cuando escuchamos una música optimista nos levantamos y empezamos a hacer las cosas, esa energía nos lleva a crear un nuevo escenario en nuestro mundo que es nuestro hogar. Esa energía se transforma y empieza a ser contagiada. Y empieza a adquirirse inconscientemente por nuestro alrededor, por nuestros hijos, por nuestra familia. Es así donde nosotros vamos a estar tranquilos, tratando de cambiar nuestro mundo en nuestros hogares. Allí estamos contribuyendo para cambiar el sistema. Estamos contribuyendo para que quizás en el futuro nuestros hijos tengan un mejor futuro que nosotros, empezando en casa. Muchas gracias.